Hechos capítulo 9, versículo 10. Dice así la palabra. Había entonces en Damasco cierto discípulo de nombre Ananías. El Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor a él: Ananías, levántate, ve a la calle llamada Derecha y busca en casa de Judas a uno de nombre Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto a un varón de nombre Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para atar a todos los que invocan su nombre, tu nombre. Pero el Señor le dijo: ve, porque instrumento de elección me es para llevar mi nombre delante de las naciones y también de reyes y de los hijos de Israel. Amén. Bien. Aquí vemos a un hombre, Saulo, que llegó a perseguir la iglesia del Señor, o más bien a los discípulos de Jesucristo. Los persiguió, llegó a tomar a Esteban, o fue testigo de la muerte de Esteban. Saulo era un perseguidor, era alguien conocedor de la ley, era alguien que estaba aferrado a su enseñanza y la enseñanza de la ley de Dios. Él no estaba aferrado a un pecado, estaba aferrado a la escritura, a la Torá, a la palabra. Él sabía lo que estaba haciendo, pero él estaba tan convencido de que las cosas estaban tan bien que no veía en los discípulos del Señor que estuvieran mal, sino que los perseguía y creía tener la razón. Pero lo que vemos aquí también es que cuando el Señor llama a este hombre, Ananías, para que vaya y le imponga las manos y ore por él, para que él pueda ser enviado y sea instrumento, aunque ya había tenido un encuentro con el mismo Señor Jesucristo cuando lo llamó, y él dice que iba de camino y se cayó de su cabalgadura donde iba, y entonces desde aquí comenzó el proceso del llamado de Saulo a Pablo. Pero cuando llama a Ananías, Ananías le dice: Señor, pero ese hombre ha perseguido a la iglesia y ha blasfemado tu nombre. Yo pienso que Ananías le estaba diciendo al Señor: Señor, usted se está equivocando, porque eso es lo que le está diciendo. Señor, pero usted ¿cómo va a hacer eso? Pero termina diciéndole el Señor: ve, porque instrumento de elección me es La enseñanza se llama instrumento de Dios. ¿Cuántos son instrumentos de Dios en este lugar? Cuando uno escucha esta palabra instrumento de Dios, lo relaciona rápidamente con alguien en la iglesia, ¿verdad? ¿Verdad que es así? ¿No creen ustedes que uno lo toma de esa manera? Yo le comenté a mi hermano esta tarde, ¿no? Yo le dije que la enseñanza se llamaba instrumento de Dios, y él me dijo: eso somos nosotros los hijos de Dios. Porque normalmente es lo que uno ve, instrumento de Dios. Hoy nosotros, o siempre en las iglesias y en la iglesia, nosotros decimos: está siendo usado por Dios, algún cristiano, algún pastor. Podemos ver pastores en diferentes lugares del mundo que están siendo grandes instrumentos de Dios. Entonces, cuando uno ve esta palabra, uno dice rápidamente: instrumento de Dios significa alguien que está en obediencia a la palabra de Dios, alguien que está siendo usado por Dios para que se sanen los enfermos,
alguien que está siendo usado por Dios para que haya milagros sobrenaturales, alguien que está siendo instrumento de Dios para que la palabra sea predicada y llegue a otras personas, a las familias. Entonces, cuando uno oye esta palabra de instrumento, pues la toma de esa manera y digamos, podríamos decir que sí. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver con Saulo? Saulo, primero que todo, fue un instrumento del diablo. ¿Verdad que sí fue un instrumento del diablo? Porque estaba persiguiendo a los cristianos. Él estaba convencido de que estaba siendo instrumento de Dios, pero era un instrumento del enemigo y no lo sabía, porque él perseguía a los cristianos, porque decían algo diferente a lo que él había enseñado, a lo que él había aprendido, y por esa razón, sin darse cuenta, estaba siendo un instrumento del diablo. Y después el Señor le mostró realmente qué era el realmente llamado. Y Pablo, instrumento de Dios sabiéndolo, porque ahí están las dos formas: instrumento del enemigo y instrumento de Dios. Pablo después supo que él era un instrumento de Dios, pero al comienzo, como Saulo, no lo sabía, sino que él creía estar siendo instrumento de Dios, siendo instrumento del enemigo. Pero después, cuando ya nació de nuevo y ya entendió el propósito, él llegó a decir que todo lo tenía por basura, lo que había aprendido en la ley. Ahora no es que la ley es mala, la misma Biblia dice en Romanos 7 que la ley es buena, pero es la parte que se ha cambiado, el hombre llegó a cambiar la ley por tradiciones, y ahí es donde está el problema, o costumbres. Entonces Pablo fue un gran instrumento de Dios cuando escribió las 13 cartas a las iglesias, a la iglesia en Roma, a la iglesia en Corinto, a la iglesia de Efeso, a la iglesia de los Gálatas, a Timoteo, a muchos hombres. Entonces, digamos, él fue uno de los grandes hombres que usó Dios, y vemos nosotros cómo en la palabra de Dios, el Nuevo Testamento, de los 27 libros del Nuevo Testamento, 13 cartas son del apóstol Pablo, y Hebreos dicen algunos que probablemente fue Pablo. No está muy claro, pero dice que fue Pablo. Si fue Pablo, entonces fue 14, fue más cartas de las 27, 14 de 27. Bien, ¿quiénes fueron instrumentos de Dios? Ya sabemos que instrumento de Dios es alguien que usa a Dios para Dios glorificarse. Pero también hay instrumentos de Dios sin saberlo. Hay personas que fueron instrumentos de Dios en el Antiguo Testamento y no sabían que estaban siendo instrumentos de Dios. Ellos creían que estaban haciendo las cosas bien y estaban no siendo instrumentos del diablo, estaban siendo instrumentos de Dios sin saberlo. Al final les voy a dar una explicación de este punto. Cuando alguien es instrumento de Dios sin saberlo. Instrumento de Dios, alguien que fue instrumento, 3 tipos de personas que fueron instrumentos de Dios con José, y ellos no supieron que estaban siendo instrumentos del Señor. ¿Quiénes fueron los que comenzaron a ser usados por Dios y ellos no lo sabían? Los hermanos de José. Los hermanos de José, José fue el soñador. Génesis 37, 38, pero 37, 39, ahí nos habla de la historia de José, la historia de sus hermanos, de cómo sus hermanos por envidia llegaron a vender a José, lo maltrataron, lo golpearon, querían matarlo porque tenían envidia al ver a José, que contaba sueños, y sueños que sus hermanos supuestamente se iban a arrodillar delante de él, que aún Jacob también iba a postrarse delante de él. Entonces, cuando él dio esos sueños que tuvo, 2 sueños que él tuvo,
Para sus hermanos fue una molestia, porque imagínense que este hermano menor que ellos les llegara a decir esto de que ellos iban a arrodillarse ante José. Entonces esto causó envidia, molestia, y terminaron vendiéndolo a los madianitas, y después ellos lo vendieron a Potifar. Entonces los primeros instrumentos que Dios usó para que José fuera instrumento de Dios fueron los hermanos de José. Pero ellos fueron instrumentos de Dios sin saberlo. Otro que fue instrumento de Dios sin saberlo fue Potifar y la esposa de Potifar. ¿Qué ocurrió con Potifar y la esposa? Potifar lo compró, lo tuvo en su casa como el mayordomo, como el administrador de la casa. Podía mandar sobre todo, menos sobre su esposa. La autoridad era Potifar y la esposa, y de ahí hacia abajo podía gobernar sobre la casa de Potifar. Era el administrador. Y entonces Dios usó a Potifar para que lo comprara. Ahora Potifar no lo sabía. Él lo que hizo fue ver un esclavo y le pareció bien y lo llevó para su casa. Pero después la mujer de Potifar también comenzó a ser instrumento de Dios sin ella saberlo, porque comenzó a coquetearle. Ahora eso no significa ser instrumento de Dios, ¿no?, que lo coquetee, pero sí cómo fue ella coqueteándole, ofreciéndosele, y terminó rechazando José esta provocación o esta tentación. La rechazaba y le rechazaba. Llegó un momento en que esta mujer logró hasta quitarle parte de su ropa, y ella también pues se quitó la ropa, y cuando él se dio cuenta pues salió corriendo porque vio esta situación fea, ¿no? Y salió huyendo. Fueron instrumentos de Dios. ¿Para qué? Para que lo llevaran a la cárcel. ¿Por qué razón? Porque José, después de esta situación, fue llevado a la cárcel y estuvo como 13 años preso. Allá estando preso, pasó tanto tiempo, interpretó sueños al copero y al panadero. Después que José salió e interpretó el sueño del faraón, fue el faraón un instrumento de Dios para que pusiera a José a reinar en Egipto y fuera el segundo de Egipto. Lo que podemos ver con todo esto es que los hermanos de José fueron instrumentos de Dios sin saberlo. Potifar y la esposa fueron instrumentos de Dios sin saberlo. Y el faraón fue un instrumento grande de Dios, y él tampoco sabía que estaba siendo un instrumento de Dios, sino que él lo estaba viendo que como era el hombre sabio, el que tenía el conocimiento, el que interpretó el sueño, el que dio la solución, cómo poder pasar esa situación del sueño, que eran 7 años de escasez, 7 años de abundancia, y como interpretó el sueño y le explicó bien cómo era toda esa situación, entonces dijo: ¿a quién más voy a colocar que a usted? Entonces vemos que ellos fueron instrumentos de Dios y no lo sabían. Después el pueblo de Israel llegó a Egipto, estuvo en Egipto, pasó algo fuerte en Egipto. Con el tiempo murió Faraón, murió José, murieron los hermanos de José, murió toda esa descendencia. ¿Y qué ocurrió? Vino otro faraón con el tiempo, y el pueblo de Israel, que estaba ahí de alguna forma gozando de esa bendición, terminaron siendo esclavos. Una palabra había sido dada a Abraham de que el pueblo iba a pasar 400 años como esclavos. Después Dios comenzó a usar más instrumentos para que su obra se fuera dando. Dios usó instrumentos para que Moisés fuera el libertador. Y otro instrumento de Dios muy grande fue Faraón. Faraón fue uno de los instrumentos grandes. Ahora, ¿por qué un instrumento grande? Porque cuando Dios llamó a Moisés en Éxodo capítulo 3 y luego en Éxodo 6, también vuelve a decirle: ve al faraón y habla con él y dile que suelta a mi pueblo, porque tienen que venir a adorarme, y les voy a dar la tierra prometida.
La Biblia nos dice en Éxodo 4, versículo 21, les invito para que lo lean, para que vean esa parte y vean realmente cómo Dios usó a Faraón. Dice: pues el Señor había dicho a Moisés: cuando vuelvas a Egipto, considera todos los prodigios que he puesto en tu mano, y los harás en presencia de Faraón, aunque yo mismo endureceré su corazón y no dejará ir al pueblo. Cuando uno mira este pasaje, yo pienso que Moisés oyó y no captó bien lo que el Señor le estaba diciendo. Porque el Señor le dijo: vaya a hablar con el faraón y yo le diré y dígale estas palabras. Sin embargo, le dijo: yo endureceré el corazón de faraón. Ahora, ¿qué estaba haciendo el Señor o qué fue lo que quiso decir con esas palabras? Yo endureceré el corazón del faraón. Significa: lo voy a usar para que el pueblo se aferre más. Lo voy a usar ¿para qué? Para mostrar mi poder. Romanos 9:15 también dice algo similar a esto. Y dice en Romanos 9:15 que él usaría o usó al faraón endureciendo el corazón para mostrar el poder de su nombre. O sea, a través de esta situación de que el faraón se endureciera, de que el faraón, aunque iba y mostraba los milagros, Moisés, pero el faraón se endurecía, lo que estaba haciendo Dios era usando esta situación o usando al faraón para que el pueblo se aferrara más a Dios y también para mostrar el poder y la gloria del Señor a través del mismo faraón. O sea, lo que uno puede ver con esto es que ellos fueron instrumentos de Dios y no sabían que estaban siendo instrumentos de Dios, sino ellos creían que lo que estaban haciendo estaba bien. Ellos creían que lo que estaban haciendo era lo que ellos les convenía o les parecía, pero estaban ignorando que estaban siendo instrumentos de Dios sin saberlo. Bien, dejémoslo ahí. Ahora, otros que fueron instrumentos de Dios sin saberlo. Instrumentos de Dios con Jesucristo. Hubieron muchos, pero puedo nombrar solamente 4. Los primeros, los maestros de la ley, fueron instrumentos de Dios y ellos no sabían que estaban siendo instrumentos de Dios, sino, o sea, esto parece como una contradicción. Pongan atención, porque los maestros de la ley estaban convencidos de que estaban haciendo la voluntad de Dios y se creían instrumentos de Dios, ¿verdad? Pero a la vez estaban siendo instrumentos de Dios sin saberlo. ¿Por qué sin saberlo? Porque estaban llevando a Jesús a la cruz. Si ellos hubiesen sabido, como dice Corintios, 1 Corintios 2, creo que es versículo 6, el que leímos hace poco, dice: porque si los príncipes de este mundo hubiesen sabido, no hubiesen llevado a Jesús a la cruz. ¿Recuerdan ese pasaje? Que luego sigue diciendo: porque cosa que ojo no vio, ni oído yo. Fíjese cómo ellos, los príncipes de este mundo, no sabían. Otro instrumento de Dios sin saberlo y lo que creía era buscar su beneficio fue Judas. Judas fue uno de los discípulos del Señor, uno de los que el mismo Señor escogió. Judas no se ofreció. Judas fue llamado por el mismo Señor y fue el Señor el que lo puso como tesorero. No fue que hubo una junta, una reunión y vamos a ver quién tiene más cara de consagrado para ponerlo de tesorero, sino que el mismo Señor sabía lo que tenía cada quien, lo que era cada quien, y lo metió en lo que cada quien era porque Él quería ayudarlo y que saliera de ese problema. O sea, es lo que uno puede ver hoy. El Señor conoce, digamos, el corazón de cada uno de nosotros y a veces permite que el hombre esté en algo, sabiendo el Señor que uno ha cometido errores o que se equivoca, y sin embargo el Señor dice: bueno, pues yo lo voy a escoger a usted. Y lo que hace el Señor es que comienza a pulirlo y comienza a ayudarlo y comienza a quitarle cosas y comienza a pasarlo por pruebas. Pero el Señor a todos nos escogió. Juan 15 dice eso: fui yo quien los llamé a ustedes,
Entonces, de esa misma manera, vemos cómo Judas fue un instrumento de Dios. ¿De qué forma? No cuando se agarraba la plata. De esa forma no fue instrumento de Dios. Eso era amor al dinero, lo que él tenía. Eso era su pecado y su desorden. Instrumento de Dios cuando él traicionó al Señor Jesucristo. Porque él, sin saberlo, cumplió la Escritura. La Escritura dice que había uno que lo iba a traicionar. Entonces lo que uno puede ver es cómo hombres usados por Dios, instrumentos de Dios, y ellos no sabían y creían que estaban haciendo lo bueno y estaban siendo instrumentos de Dios, pero no lo sabían. Y realmente aquí es donde está la enseñanza. ¿Cómo alguien puede ser instrumento de Dios sin saberlo? Porque una cosa es que uno sea un instrumento de Dios sabiéndolo. Porque cuando usted ora por alguien y esa persona se sana, usted dice, Dios mío, gloria a Dios, gracias a Dios. Usted sabe que fue usado por Dios. O sea, usted es consciente de que oró y se sanó. Cuando usted le da una palabra a alguna persona, usted es consciente de que usted está siendo un instrumento de Dios para que esa persona, otra persona conozca del Señor o lee la palabra que necesita. Entonces uno puede decir, uno está consciente de que uno está siendo usado por Dios. O cuando da una profecía y después se verifica que esa profecía es de parte de Dios, puede uno decir, Dios usó a este hermano, Dios usó a esta hermana. O sea, significa, estos son instrumentos de Dios y ellos saben que fueron instrumentos de Dios. Pero estos de los que les hablé fueron instrumentos de Dios y no lo sabían. Ellos estaban convencidos de que todo estaba bien y estaban siendo instrumentos de Dios. Ahora, fíjense estas palabras, pongan atención. Ellos fueron instrumentos de Dios sin saberlo y estaban siendo a la vez usados por el diablo. Pero ya les explico un poquito más eso, para que lo entiendan, porque dice, bueno, pero pastor, al fin, ¿cómo es? Ya vamos para allá, ya les voy a explicar más. El otro que fue el más grande instrumento de Dios, aparte de Faraón, fue y sigue siendo el diablo. Ese es el más grande instrumento de Dios. Ahora, el diablo está convencido de que lo que está haciendo, que para él es victoria. Cuando el Señor formó a Adán y Eva y el diablo apareció y tentó a Adán y Eva y ellos cayeron y tomaron del fruto prohibido, podríamos decir, y es una realidad, ellos desobedecieron y esto trajo un castigo y nosotros estamos llevando por causa de ellos. Por causa de la desobediencia de Adán y Eva, por causa del engaño del diablo a Adán y Eva, nosotros hoy nos perjudicamos. La diferencia es que hoy tenemos a Jesús como Señor y Salvador y como que salimos a flote, ¿verdad? Y respiramos y decimos, bueno, estoy agarrado del Señor. Amén. Pero lo que sí podemos ver es que para el diablo fue una victoria haber engañado a Adán y Eva. Pero aunque era una victoria para el diablo, no fue que a Dios el diablo se la hizo. Porque si uno cree que el diablo se la hizo a Dios, Dios no sería Dios. Porque Dios todo lo sabe, porque Dios todo lo permite por bien. Ahora, la pregunta, ¿y por qué Dios permitió que engañara a Adán y Eva? ¿Acaso no sabía? Y si sabía, ¿por qué lo dejó? Bueno, Dios lo que está permitiendo con eso es mostrando su poder, mostrando su gloria, mostrando su amor, mostrando su misericordia, porque el Señor lo que está mostrando a través de esta situación que pasó con Adán y Eva y que para el diablo aparentemente fue una victoria porque destruyó la obra de Dios, realmente no estaba dañando. Lo que estaba haciendo era que el Señor estaba mostrando, para mostrar su amor, Dios permitió eso, para que vieran el amor que Dios tiene. Para mostrar su misericordia, Dios permitió eso.
¿Alguno puede entender esta parte? O sea, el diablo no fue que le ganó a Dios. Lo que hizo el Señor fue permitiéndole al diablo y mostrándole que el hombre sí se arrepiente, que el hombre sí busca de Dios, mientras que el diablo no tiene arrepentimiento. Y de paso, del diablo salió el pecado, mientras que del hombre no salió el pecado ni la maldad. Fue el hombre engañado. Entonces lo que el Señor está permitiendo es mostrar su amor y su misericordia. Y lo que uno puede ver con todo esto del enemigo es que siempre el Señor fue al enemigo. O sea, siempre lo usó como un instrumento. ¿Por qué razón nosotros llegamos a Dios? ¿Por qué razón? La mayoría. Enfermedad. ¿Y qué es enfermedad? ¿Es causada por Dios? No es causada por Dios. Es causada por el enemigo, por causa del pecado de la desobediencia. ¿Qué más ha causado el enemigo en el ser humano? Miseria, divorcios, abandono, ruina, desesperación, vicios. Todas estas cosas las ha causado el enemigo. Pero aunque las ha causado el enemigo, Dios lo que está sacándole provecho es al enemigo a través de esa situación. ¿Por qué razón? Porque si no hubiese sido por esa enfermedad, por ese problema, hoy nosotros no estuviéramos aquí. ¿O usted cree que sí? ¿Por qué cree que los que están afuera están aparentemente tranquilos? Porque ellos dicen, estoy bien, pero la misericordia de Dios es tan grande que usa al diablo y causa en la persona algo tan fuerte por causa del pecado del mismo hombre, que la misma persona termina buscando a Dios. Fíjese que normalmente cuando alguien está enfermo, que está en cama, que está muriéndose, busca a Dios. Así sea rezando, así sea, pero busca a Dios. Le pide perdón a Dios, le pide perdón a todo el mundo. O sea, lo que aparentemente es victoria para el enemigo es una victoria para Dios. O sea, lo que está haciendo el Señor es usando al enemigo para conquistarnos a nosotros, para que nosotros reaccionemos. ¿Quién podría decir, yo llegué al Señor a causa de un problema? Tal vez alguien diga, yo estoy aquí y no he tenido ningún problema. Porque habrá tal cual, ¿verdad? Diga, no, yo vine porque me invitaron, yo vine por acompañarlo, pero yo estoy bien. Y cuando empieza el predicador a hablar, dice, uy, pero todas me las echaron. O sea, yo estoy mal. Pero ¿quién le dijo todo lo que yo tengo? O sea, los problemas que tengo, porque está mal. Entonces, lo que uno puede ver con todo esto es que realmente el instrumento más grande que Dios ha usado es al mismo diablo para que nosotros nos acerquemos a Dios. Ahora, esto es, digamos, no es bonito, ¿verdad? Pero es algo que es así. Bien. Ahora, lo siguiente. Cuando el enemigo tentó a Jesucristo, fue porque el enemigo sabía lo que Jesús era. Él sabía quién era. No sé si ustedes recuerdan, hay pasajes donde en Marcos, casi más bien Marcos, muchos pasajes de Marcos muestran, y los otros evangelios también, pero Marcos muestra muchas situaciones de liberación, situaciones de espíritus o de personas poseídas. Casi siempre que Jesús iba predicando, iba sanando a las personas, se acercaban las mismas personas con espíritus inmundos y le llegaban a Jesús y le decían, ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? O sea, lo que uno puede ver es que el diablo se deja caer. ¿Por qué razón?
porque el diablo es un instrumento de Dios sin él saberlo. Porque siempre Jesús se le acercaban, el gadareno se le acercó, personas con espíritus gritaban: ¿por qué vienes a atormentarnos? O sea, siempre habían personas poseídas que querían, digamos, se acercaban al Señor Jesucristo, y ellos no sabían, pero era el mismo enemigo que se acercaba a Jesús. Y es como algo, uno podría decir que como cómico o irónico esto de cómo el diablo se va a acercar a Jesús a decirle: no venga a atormentarme. Y siempre terminaba el Señor liberando a esta persona de estos espíritus inmundos. Bien, cuando vemos esta situación de Jesús, de que el enemigo tentó a Jesús, fíjese las tentaciones de Lucas 4 y Mateo capítulo 4. Cuando el enemigo tienta a Jesús, vuelvo y les digo, ¿por qué viene la tentación primero? Más bien, Santiago dice que la tentación viene de la concupiscencia, o sea, la tentación viene del pecado que tiene el ser humano. Todos nosotros tenemos el pecado, pero no somos pecadores. Pecador si participamos de pecados. Pero en nosotros está algo que es el pecado de Adán y Eva, que se ha transmitido de generación en generación, y este pecado hace en uno que sea como un imán para lo malo. Por esa razón no fue que Jesús fue tentado, pero sí nos muestra Santiago que la tentación viene de los deseos. Pero con Jesucristo no había deseo, porque no había pecado. Jesús no tenía pecado para poder ser tentado, pero Adán y Eva tampoco tenían pecado cuando fueran tentados, ¿verdad? Adán y Eva no tenían pecado y sin embargo el diablo los tentó. Ahora, ¿por qué el diablo tentó a Adán y Eva? Porque sabía que Dios tenía un propósito con Adán y Eva. Les dijo: crezcan, multiplíquense, señoreen la tierra. O sea, les dio toda la creación para Adán y Eva. Pero ¿qué hizo con Jesús? Jesús vino a morir por nosotros, vino a liberarnos de la condenación, vino a liberarnos de la maldición, vino a liberarnos del pecado. Y entonces, como el enemigo sabía lo que Jesús venía a hacer, entonces apareció y lo tentó y comenzó a decirle: si eres hijo de Dios, o ya que eres hijo de Dios, dice en la textual, ya que eres hijo de Dios. En otras versiones dice: si eres hijo de Dios. Entonces, el diablo tentó a Jesucristo porque el enemigo sabía que Jesús tenía algo grande, iba a hacer algo grande, y lo que él le estaba proponiendo con la tentación era para que le aceptara y dejara, le obedeciera, y al obedecerle no se cumplía el propósito de Dios, que era salvar al hombre. Entonces, como el enemigo sabía, le ofreció. Y las tres ofertas, o las tres proposiciones, o las tres tentaciones que el enemigo le dijo fueron: si eres hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. O sea, fíjense que le dice: di, habla. Di es hablar. Si eres hijo de Dios, habla. Sabía que tenía poder, pero sabía que se había despojado del poder y gloria y le estaba ofreciendo lo que el Señor había dejado: el poder de hablar. Cuando le siguió ofreciendo: si eres hijo de Dios, lánzate de aquí para allá porque los ángeles te van a guardar, él tenía esto y lo dejó. Cuando le dijo: todas estas riquezas te daré, porque el Señor dejó todas las riquezas y se hizo un ser humano para venir a morir por todos nosotros. Entonces, en otras palabras, el enemigo le estaba ofreciendo al Señor Jesús algo, porque el enemigo sabía que Jesús iba a obtener la victoria, y él lo que quería hacer era engañarlo para que no tomara lo que él iba a tomar. Amén. Bien. Pero es lo siguiente: cuando hay tentación o ataque del enemigo, es porque algo grande viene. En otras palabras, el Señor está usándolo
y él no lo sabe. ¿Qué es lo que podemos ver con esto? Vuelvo y les digo, dos formas hay por la cual el hombre tiene tentación. Anótenlo, escríbanlo. Hay dos formas por las cuales el hombre es tentado. Uno, por el pecado que tiene. Si tiene luchas de licor, va a ser tentado en el licor. Como no lo ha dejado, va a ser tentado en lo que dejó. O sea, no lo ha dejado del todo. Si tiene luchas con la mentira, entonces vendrá tentación de la mentira. O sea, la tentación viene por lo que el hombre está luchando, que está queriendo dejar o ha dejado y está en esa lucha. Por eso viene la tentación. Normalmente cuando uno llega al Señor, cuando uno comienza a buscar a Dios, es un proceso, porque uno comienza a querer agradar a Dios, pero los amigos, entre comillas, comienzan a ofrecerle lo que había dejado. Ya no anda con ellos, ya no comparte con ellos y entonces lo van a invitar. O sea, el diablo usa a esas personas y aún ellos no saben que están siendo usados por el diablo. ¿Sí me entendieron, no? Nosotros nunca vamos a ver el diablo que nos va a tentar. Si alguno de ustedes ve al diablo que le está ofreciendo algo, ¿qué haría usted? Pues que va a aceptar eso, porque es el diablo, todo feo, un monstruo, ¿verdad? Un demonio. Y difícilmente usted le va a aceptar a algo, un monstruo, algo raro. Mire, aquí le tengo esto, sale corriendo. Pero el diablo usa a quien está en pecado, a quien está en desorden. Usa a los hombres y mujeres que están en desobediencia. Entonces ahí es donde está la situación. Las dos formas de pecado, vuelvo y le digo, es por la que el hombre vive, que está en esa lucha, la tentación viene sobre eso. Pero la otra forma de pecado es cuando ese hombre está buscando, está agradando a Dios, ha dejado el pecado, ha dejado lo malo, y está metido con Dios, congregándose, agradando, buscando, cumpliendo con la palabra, buscando del Señor, también viene la tentación. Pero ¿por qué es esa tentación? Cuando viene esa segunda tentación o esa forma de tentación, es porque el enemigo sabe que algo grande tiene ese hombre. Dios tiene con ese hombre o esa mujer. Entonces el enemigo, como sabe que algo grande viene, le ofrece otra cosa. Pero no es ya sobre su pecado, sino que algo le va a ofrecer y la persona va a decir a través de otra persona, dice, pero ¿por qué? ¿Por qué ahora justo que sé que algo viene para mi vida, que me han predicado, que me han declarado una palabra, que me han profetizado y siento que ya las cosas se están dando, aparece como un deseo de doblegar? Cuando usted sienta, si usted está en Dios, si está agradando a Dios, si usted sabe que no está en pecado, pero usted siente como ese desánimo, como ese no predicar, como ese no orar, diga, diablo, te dejaste caer, porque si hay esa tentación, es porque Dios tiene algo más grande para mí y yo voy a vencer, yo voy a rechazar porque Dios tiene algo para mi vida. Amén. Lucas 22:31 nos dice lo siguiente. El Señor Jesús le dijo a Pedro, Simón, Simón, he aquí Satanás os reclamó para zarandearte como a trigo. Fíjese lo que está diciendo el Señor. El enemigo reclamó para zarandearte como a trigo, pero yo rogué por ti que tu fe no desfallezca, y tú cuando hayas venido fortalece a tus hermanos. Pero él dijo, fíjese bien lo que dijo, Señor, no solo estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel, sino también a la muerte. Pero él dijo, el Señor le dijo,
te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy sin que tú hayas negado 3 veces que me conoces. ¿Qué podemos ver en este pasaje de Lucas 22:31? Cuando Pedro dijo estas palabras, cuando Pedro dijo, Señor, yo iré contigo hasta la muerte, Señor, yo no te voy a negar. O sea, no fue que Pedro fue un hipócrita. Pedro estaba diciendo esa palabra realmente porque él estaba convencido de que él estaba sirviéndole al Señor y quería agradarle al Señor y que él no quería fallarle. Por eso él dijo, Señor, no solo iré a la cárcel contigo, sino hasta la muerte. ¿Qué es lo que estaba pasando con Pedro? En Pedro había algo en su corazón que él no sabía que tenía. Él tenía una falla en su corazón, pero él creía que estaba bien. O sea, él estaba convencido de que él no tenía ningún problema, pero tenía un guardado que ni siquiera él lo sabía. Y ese guardado que tenía Pedro le estaba dando lugar al diablo para que viniera a zarandearlo. Por eso el Señor le dijo, Satanás os reclamó. Reclamó, la palabra reclamó tiene sinónimos. Reclamó significa propiedad. Cuando alguien reclama algo es porque siente que eso le pertenece, ¿verdad? Va y reclama, esto es mío. Entonces, Satanás os reclamó, o sea, tiene un derecho. El derecho legal que tenía Satanás sobre Pedro, impulsivo, le costaba perdonar, por eso dijo, Señor, 7 veces. O sea, él necesitaba ser moldeado por el Señor, pero él ignoraba. Y él creía que porque servía, que porque preguntaba, él creía que porque era el atrevido. Señor, si eres tú que yo manda que yo vaya a ti caminando. O sea, era el más atrevido para hablar y el que no preguntaba, no decía, ¿por qué no va usted? No, yo voy. O sea, era el siempre. Y por eso, por ser de esa manera, fue que el Señor, el Padre, lo celestial, lo usó. Y dijo el Señor, bienaventurado eres Simón, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre. O sea, estas cualidades buenas. Pero entonces en él necesitaba ser moldeado. Y como necesitaba ser moldeado y el Señor sabía que todavía le faltaba algo, ese faltar le daba derechos al enemigo a venir a zarandear. Pero fíjese que el Señor no dijo, Satanás está pidiendo, pero Pedro, no se preocupe que yo lo voy a correr, yo lo voy a reprender así como reprendí el viento. Sino que él dijo, yo solamente, ¿sabe qué puedo hacer, Pedro? Yo lo único que puedo hacer por usted es orar. Porque eso dijo, yo rogaré por ti. Diría Pedro, gracias, Señor. Así dicen algunos hoy, ay, muchas gracias, no me ayude tanto. No me ayude tanto, Señor, ¿cómo que orar? ¿Y por qué usted no tiene autoridad de reprender los vientos? ¿Cómo va a poner que orar por mí? El Señor le dijo, yo rogaré por ti para que tu fe no falte. Había un derecho legal. Ahora, fíjense que aunque tenía un derecho legal el diablo sobre Pedro, lo que estaba haciendo el Señor con Pedro y con el diablo era puliendo a Pedro. ¿No lo ven ustedes de esa manera? Si no hubiese sido tan bueno, el Señor le dice, mire, como con Job, quítele todo, pero no lo vayas a tocar el cuerpo. ¿Verdad? Job capítulo 1. Cuando el diablo le dijo, mira Job, lo tienes lleno de bendición. Bien, yo lo que veo es que cada vez que el enemigo quiere atacar a un cristiano que está en obediencia, que está buscando, que está luchando, pero que tiene esas luchas ahí, pero agradando a Dios, que aunque vengan situaciones, ahí permanece, que aunque vengan pruebas, ahí permanece. Bueno, Dios usa al diablo para ayudar a ese cristiano. Ahora, ¿cómo es eso de que usa el diablo? No, que me use Dios. O sea,
permite que pase una situación y lo que el Señor hace es: yo rogaré por ti para que tu fe no te falte. Eso es lo que voy a hacer. El Señor hoy sigue intercediendo por nosotros. La palabra dice que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Primera carta de Juan 2:1 dice: dijo Juan, hijitos míos, les escribo para que no pequen, pero si pecan tenemos un abogado ante el Padre, Jesucristo el justo. O sea, siempre Jesús va a interceder por nosotros. Amén. Entonces, mire, hermanos, el Señor usa hasta el enemigo. Porque en los momentos de prueba, ¿qué es lo que uno puede ver en los momentos de prueba? En los momentos de prueba, uno dice: Señor, pero ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Verdad? Si soy tu hijo, Señor, la Biblia dice que el Señor no va a poner pruebas que no podamos soportar, sino que junto con la prueba nos da la salida. Entonces, la prueba no es del diablo, la prueba es de Dios. Pero en la prueba aparece el diablo a tentar a través de los demás, a ofrecer para que la persona no pase esa prueba, sino que caiga en la tentación. Y entonces, lo que yo puedo ver con esto es que el Señor está buscando usar a hombres para ayudarnos a nosotros. Recuerden lo que pasó con los hombres que fueron usados por Dios sin ellos saberlo, con José, con Moisés y con Jesucristo. Con José, les repito, para que la agarren ahorita, con José, sus hermanos de sangre, Potifar y la esposa, y el faraón, instrumentos de Dios sin saberlo. Con José, con Moisés, sus hermanos de sangre también, instrumentos de Dios sin saberlo. ¿Quién más? Con Moisés, Jetro, su suegro, y el faraón. Y con Jesús, los maestros de la ley, que estaban convencidos de que estaban bien, Pilatos y también Judas. O sea, hombres que fueron instrumentos de Dios sin saberlo y ellos creían que estaban haciendo las cosas bien. Pero lo que yo puedo ver es que asimismo hoy, en estos tiempos, Dios está usando a personas y ellos no lo saben, que están siendo instrumentos de Dios para que usted sea bendecido. ¿Cómo es eso? Primero, la renovación carismática, nacer de nuevo, es renovación carismática, nacer de nuevo, porque Dios usó a muchos hombres y mujeres y ellos no lo sabían. Ellos creían que estaban haciendo las cosas bien para Dios y estaban siendo instrumentos de Dios, pero para nosotros. Cuando nosotros estamos dentro de la Iglesia Católica, un día estábamos en el grupo de oración dentro de la iglesia donde se hace la misa y estábamos ahí reunidos y yo creo que iba casi a comenzar la reunión y Dios permitió que yo estuviera mirando hacia una parte de la iglesia, en las iglesias católicas hay puros cuadritos, ¿sí? Donde en cada cuadro están figuras o imágenes de pasta. ¿Sí? ¿Cómo se dice eso? Murales. Vitrales. Pero tiene espacio, se ve al otro lado. Y yo estaba ahí cuando veo que alguien pasa, así. Pero no me di cuenta quién era, yo vi que alguien pasó. Y de repente se fue la luz. Y yo me fui para el final de donde esa persona iba. Y me subí. Y era alguien de la iglesia, que era una mujer de la iglesia, comprometida en la iglesia, servidora en la iglesia, que había apagado la luz. Y yo le dije: epa, prenda la luz. Y la llamé por su nombre porque se me di cuenta quién era. Así: epa, prenda la luz.
Y ella la aprendió toda aburrida porque me di cuenta. Entonces ella fue un instrumento de Dios y nosotros nos aferramos más al Señor. Hubieron más instrumentos de Dios. Muchos sacerdotes fueron instrumentos de Dios y ellos no lo sabían. Si ellos hubieran sabido, hubiesen hecho lo contrario, nos hubieran apoyado más bien. Pero como ellos no sabían, fueron instrumentos de Dios sin ellos saberlo, que lo que estaba haciendo Dios era formando a esa renovación carismática para que naciera de nuevo. Amén. Entonces, ellos fueron instrumentos de Dios y no lo sabían. Pero, lo siguiente, ¿qué es lo que yo veo? En la iglesia de hoy, en esta congregación y en otras congregaciones del mundo entero, siempre, en todos los tiempos, Dios ha usado a hermanos de la iglesia sin que ellos lo supieran. Ahora, ¿cómo es eso? Recuerden bien lo que les dije al comienzo. Todos somos conscientes de ser instrumentos de Dios, ¿verdad? Cuando oramos, cuando predicamos, somos instrumentos. Pero cuando yo soy un instrumento de Dios, sin yo saberlo, ¿sabe qué significa eso? Que estoy mal. Y pastor, explíqueme, barájeme las cartas bien, ¿verdad? Deme una explicación más clara. Claro, los hermanos de José fueron instrumentos de Dios sin saberlo para que José llegara a Egipto. Potifar también lo usó para que fuera a la cárcel y fuera procesado y le quitara orgullo, pretensión, consentidura que tenía José. Fueron instrumentos para ayudar a pulir a José. Y cuando ya José llegó al faraón, ya estaba listo. Y el faraón lo terminó de usar sin él saberlo, que estaba siendo usado para el pueblo de Dios. Porque fíjese que él no se mostró como un hijo de Israel. Él se vistió como un egipcio y aun cuando sus hermanos llegaron no lo conocieron. Pero ¿qué es lo que uno puede ver? Que si ellos fueron instrumentos de Dios sin saberlo, cuando en la iglesia hay alguien que es instrumento de Dios sin saberlo, es porque esa persona está mal. ¿Cómo es eso? Porque cuando alguien es instrumento de Dios sin saberlo es porque está haciendo piedra de tropiezo. José, los hermanos de José estaban haciendo piedra de tropiezo, ¿o no? Para José era una piedra de tropiezo porque sus sueños no se le estaban dando supuestamente. Para Potifar, para la esposa de Potifar, ella creía que estaba haciendo las cosas bien y estaba haciendo un tropiezo de alguna forma. ¿Para quién? Para José. Pero aunque era tropiezo para José, era beneficio para José. Pero quien estaba causando estaba haciendo un tropiezo, pero a la vez instrumento. ¿Sí me entienden? Igualito ocurrió con Moisés. Fíjese con Moisés. María y Aarón, hermanos de sangre, siendo instrumentos de Dios sin ellos saberlo, para que Moisés se aferrara más al Señor y para que Dios mostrara realmente que a quién fue el que llamó el mismo Señor. Llamó fue a Moisés. Ellos eran instrumentos de Dios como profetas, pero con Moisés, dice la Biblia, es cara a cara. Ahora, ¿cómo es eso de que alguien sea instrumento de Dios sin saberlo? Cuando alguien en la iglesia es instrumento de Dios sin saberlo, es porque está ayudando al otro hermano y no lo sabe que lo está ayudando. ¿De qué manera? Lo está juzgando, lo está criticando, está murmurando, no haya cómo trancarle, no haya cómo ser obstáculo. Y Dios está puliendo al hermano a través de ese, que es un instrumento de Dios, que es una piedra de tropiezo. ¿Sí me entiende? Uy, pero ¿cómo es eso, pastor? En otras palabras, cuando alguien es un instrumento de Dios y no lo sabe, está siendo a la vez instrumento del diablo. No me gustó, pastor. Pero si soy instrumento de Dios, cuando usted sabe que usted es instrumento de Dios, está bien. Pero cuando usted no sabe que está siendo instrumento de Dios, es porque Dios lo está usando como piedra de tropiezo para que el otro
esté orando más porque este hermano, ay, no hay yo qué hacer con este hermano, Señor, Señor, y el Señor lo pone a que ore, a que ore, a que ore, porque hay alguien que en la iglesia, ay, Dios mío, me tiene orando y me tiene orando y me tiene orando. Ese está siendo un instrumento de Dios sin saberlo cuando está haciendo las cosas mal, porque cree que las está haciendo bien. Dijo el pastor Daniel, están calladitos, están muy calladitos. ¿Sí me entendieron lo que les estoy queriendo decir o lo que les estoy diciendo? Nosotros queremos ser instrumentos de Dios, pero cuando yo estoy siendo instrumento sin saberlo, es porque estoy siendo un obstáculo para el otro. Pero para el otro, aunque es un obstáculo, es un beneficio, porque después Dios va a sacar a ese hermano, y ese hermano a la cual lo han atacado, lo han criticado, lo han murmurado, le han caído, realmente lo que está haciendo Dios es usándolo y usándolo y usándolo para que el otro ore, ayune, estudie la palabra, se meta con Dios. ¡Ay! ¿Qué le ha pasado a alguno de los hermanos de la iglesia? Ay, este líder que tengo, pero lo tiene orando, ¿verdad? Ay, pero este pastor, pero lo tiene orando, ¿verdad? Ay, pero este hermano que no haya cómo meterse, pero lo tiene orando, ¿verdad? Y hasta me tiene orando. Entonces, hermanos, si muchos hombres y mujeres fueron instrumentos de Dios sin saberlo, hoy también en la iglesia sigue pasando lo mismo. Están siendo usados por Dios sin saberlo. Así que, hermano, para que usted no sea un instrumento de Dios sin saberlo, diga, dejo el chisme porque yo no voy a estar ayudando a aquel, no, mejor lo ayudo orando por él. Dejo la murmuración porque lo que hago es que estoy ayudando a otros. Dejo de meterme en problemas porque lo hago que estoy ayudando a toda la iglesia, porque con mis problemas los tengo a todos orando. Entonces, hermanos, está en usted que usted sepa que es instrumento, o está en usted que usted no sepa que es instrumento y cree que es instrumento cuando no sabe que es un instrumento de Dios. ¿Sí me entendió? Y no lo repito porque no lo sé cómo lo dije. Sí sé cómo lo dije, pero si lo cuadro, no lo consigo. Mejor vamos a orar. Termino con esta. Pongan atención. Cuando la misma iglesia, usted sienta que lo están tentando, pero no para lo bueno, sino para lo malo, diga, diablo, tú no sirves sino para ser instrumento de Dios. Si me estás ofreciendo a través de este hermano algo, o a través de alguien en la calle algo, es porque Dios tiene algo más grande que lo que usted me está ofreciendo. Muchas gracias por avisarme, voy a orar. Muchas gracias por mostrarme esa tentación, voy a orar. Muchas gracias. Cuando usted como cristiano está queriendo agradar a Dios y está buscando y siente una tentación, diga, no la ceda, sino diga, gracias y me aparto y voy a orar porque lo que me están ofreciendo es porque algo más grande tiene el Señor. Y lo que está pasando es que el diablo es un instrumento a través de la tentación. Amén. Si cae, ya no es instrumento, ya. Bien. ¿Quién está consciente de ser instrumento de Dios? Es mejor que diga amén, porque si usted no está consciente es que está inconsciente siendo instrumento de Dios. Sí me expliqué muy bien, ¿verdad? Sí está muy clarito, ¿eh? Déjese usar por Dios en obediencia, no en desobediencia. Déjese usar por Dios, que usted diga, no murmuro,
no juzgo, no critico, no chismeo, no señalo, no me enojo, no voy a tener envidia, no. Señor, yo quiero ser un instrumento tuyo, pero que yo sepa que estoy siéndolo, no que tú me uses sin yo saberlo. Amén.